Volvemos con el segundo bloque de Uruguayos en la entrevista. Nos acompaña Pablo Abdala. Pablo, veníamos hablando de las empresas públicas. ¿Cuál es el rol real de las empresas públicas en Uruguay? Yo creo que las empresas públicas, en eso tengo una coincidencia conceptual con el contador Astori, con distintas figuras de la izquierda, en cuanto a que las empresas públicas son factores de desarrollo. Como punto de partida, yo ese concepto lo compro en el buen sentido, ¿no?, de la expresión. Ahora, el tema es cómo las desarrollamos autónomamente para que efectivamente acompañen y ayuden y estimulen el crecimiento del país y las posibilidades de su gente. No son fines en sí mismos. Las empresas públicas, yo creo que tenemos que definir qué objetivos tenemos que perseguir con ellas o qué es lo que de ellas esperamos. ¿Qué esperamos de ANCAP? Esperamos que tenga muchas plantas ineficientes como tiene ahora, que lo único que nos generan son deudas, un pasivo de 2.000 millones de dólares y pérdidas por 320 millones de dólares, o una ANCAP que haga las inversiones que tiene que hacer, que estén bien financiadas, que se puedan repagar y que después, por lo tanto, ese progreso o ese desarrollo o esa rentabilidad nos ayude a tener combustibles a valores internacionales y no como tenemos hoy, que tenemos el gasoil 12 pesos por encima de la paridad de importación. Y esas diferencias la paga y la absorbe la producción y todos los consumidores de gasoil y de nafta en el Uruguay. Bueno, yo prefiero una y mil veces esto otro. De Antel otro tanto. Queremos un Antel que, bueno, se desarrolle, se modernice en todo lo que refiere a las telecomunicaciones, a la comunicación de datos, etcétera, pero que además a partir de allí genere una ganancia genuina que después la pueda volcar al Estado Central para que el Estado Central pueda mejorar sus cuentas, que el Estado Central somos todos, es la sociedad, o es el gobierno que tiene que actuar en nombre de la sociedad, o un Antel como esta, que a pesar de que se ha desarrollado en distintos rubros, tiene pérdidas financieras como las ha tenido durante todo este tiempo y un deterioro económico importante como se vio en el último balance, que no llega a la gravedad de ANCAP sin duda, pero que claramente demuestra también un cierto nivel de descapitalización. Bueno, me parece que es un tema de objetivos y yo creo que las empresas públicas, que es lo que le faltó al gobierno anterior y es lo que reclama el gobierno actual, yo comparto plenamente la línea de acción o la línea programática de Astori y del señor García en la OPP con relación a esto. Veremos si lo pueden implementar. O sea, ¿qué dicen ellos? Las empresas públicas tienen que estar coordinadas. No puede ser que ANCAP, Antel, UTE, OCE, la que sea, hagan las inversiones que quieran cuando quieran. No, todo eso tiene que formar parte de un solo plan. Y para eso está la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Por algo se llama planeamiento, porque está para asesorar al Estado y a todo el sector público precisamente en la planificación estratégica del país. Si cada empresa va a hacer lo que quiera y cuando quiera, a no confundir ente autónomo con ente autárquico. Serán autónomos desde el punto de vista constitucional en cuanto a la definición del presupuesto y a determinada capacidad jurídica. Pero eso no quiere decir, por algo los directorios son políticos, ahí está el sentido de que haya políticos en el buen sentido del término en la conducción de las empresas públicas, que no haya una razonable coordinación y planificación común con el gobierno nacional. Me quedé con la paridad del gasoil. Sin embargo, según observa ayer, manifestaba que las naftas es más caro importarlas hechas que producirlas acá en el país. Claro, sigue siendo más caro importarlas, pero siguen siendo mucho más caras que en los mercados regionales. Y no es un contrasentido. Nosotros tenemos la nafta al doble de lo que está en la Argentina, en Brasil o en cualquier país del mundo. También tenemos un 50% de IMESI. Tenemos muchos impuestos, pero incluso esta discusión podemos darla antes del impuesto. Hagamos el análisis antes del IMESI. Está bien, si yo importara, dice la URSEA, 1 litro de nafta de la Argentina, ponerla en la boca de expendio de una estación de servicio, igual me encarecería el costo. ¿Pero por qué me lo encarece? Porque yo a ese litro que compro a mitad de precio en la Argentina o en cualquier mercado regional o a un trader de los que andan por el mundo... el precio más bajo era el crudo de Estados Unidos, el WTI, crudo del Golfo. El WTI. Golfo, sí. Bueno, pero claro, cuando yo importo, tengo que cargar todos los costos. Tengo que cargar el costo de importación, el flete, la internación en el territorio nacional, el depósito, el margen de ganancia del que importa. Bueno, entonces si cargamos todo eso, en la nafta nos sigue dando que el litro de nafta se encarece un poquito. ¿Cómo será la cosa que el gasoil no solo no se encarece, sino que además baja de precio 12 pesos? Yo creo que eso queda demostrada la diferencia abismal que tenemos en el gasoil. En la nafta es menor, pero igual la pagamos carísima. ¿Y no se pierde independencia de esa manera? Si no tuviéramos refinería. A ver, yo quiero despejar cualquier duda. Yo no estoy pensando en ningún atajo, no quiero privatizar ANCAP. La refinería la tenemos. Entonces, como la tenemos, aunque yo dijera no sirve para nada, no me la puedo sacar de encima tan fácilmente. Lo que tenemos que hacer es hacerla rentable.
tenemos que hacerla competitiva. O sea, el país ya tomó un camino hace 80 años, cuando se creó ANCAP, allá por el año 31, y bueno, y lo tiene que seguir. Pues, ¿cómo se hace para bajar la cortina y decir, bueno, hoy no existe más ANCAP y mañana hay libre importación de combustibles? Se nos prende fuego el país. Tenemos un problema económico. ¿Qué hacemos con toda esa infraestructura? ¿Qué hacemos con el oleoducto? ¿Qué hacemos con ANCAP, con los funcionarios? No, lo que pasa es que esto, es una historia de 80 años, tenemos que seguirla escribiendo en términos que sean razonables para el Uruguay, en términos que no nos dé pérdida. ANCAP porque antes no nos daba pérdida ANCAP. ANCAP nos da pérdida ahora. Y nos da pérdida porque ANCAP se ha endeudado como se endeudó. Y el famoso patrimonio nacional que se iba a defender en los discursos públicos, escuchamos eso, bueno, se perdió un 50% de patrimonio de un año para el otro. ANCAP hace 2 años valía 150 millones de dólares. En el 2013, son cifras del balance, valía 850 millones de dólares. En este balance del 2014 el valor patrimonial está en 430. O sea, estamos cayendo. ¿Y eso por qué? Por el endeudamiento fenomenal. Voy a dar una cifra más para que se entienda bien. La ratio, la relación entre activo y pasivo en ANCAP se ha deteriorado tanto que ahora está en 0,83. ¿Qué quiere decir que está en 0,83? Que ANCAP debe el 83% de sus bienes. O sea, los pasivos de ANCAP, las deudas con los bancos nacionales, internacionales, las deudas comerciales, todo eso equivale al 83% de todos los activos, desde los créditos hasta la refinería de La Teja. Entonces, ¿eso está bien administrado? ¿Eso es una buena gestión? No lo es. Y no lo digo yo. O sea, alguien puede decir, no, esto lo dice Abdala porque es diputado de la oposición. No, esto lo ha dicho gente del gobierno. El propio ministro Astori dijo hace pocos días, acá faltó coordinación. No hubo prudencia, dijo el ministro Astori, en la conducción de las empresas o en la conducción de ANCAP. Claro, él no puede desembarazarse fácilmente de esto, ¿no? Porque en los últimos 10 años Astori no vivió en otro país. En los primeros 5 fue ministro de Economía y en los últimos 5 fue vicepresidente de la República. O sea que está bien que lo reconozca, pero él también es responsable de esta situación. Yo lo que noto es que está muy próximo Astori a la oposición, porque hay abrazos mutuos permanentemente. ¿Qué tan cierto es eso? No, abrazos no hay. ¿Y a qué obedece? Porque es raro ver una proximidad tal entre la oposición y un ministro de Economía del gobierno. No, yo creo que no. En realidad no hay proximidad y tenemos muchas diferencias con Astori. La sensación que se genera, que tal vez es la que tú estás transmitiendo, en realidad se da por otra razón. Se da porque Astori está severamente enfrentado con buena parte de sus propios compañeros. Y no por un tema personal de él. Él y todos los que lo acompañan, es decir, en el frente claramente hay 2 visiones del mundo, de la realidad del país. Una es la que en algún sentido encarna el ministro Astori y otra es la que encarnan otros grupos. Y están enfrentadas, notoriamente enfrentadas. Y en esa puja y en esa tensión el gobierno se va manejando. Que nosotros podemos tener una visión más cercana a la de Astori que a la otra visión, o Astori más cercana a la nuestra, puede ser objetivamente. Ahora, con Astori tenemos muchas diferencias de tipo ideológico y de tipo político, desde luego que las tenemos. Sin embargo, en todos lados se cuecen habas, porque no hace mucho Alonso manifestó que, con respecto a sus compañeros, que cuanto peor mejor. Alonso, contestame después de esta pausa. Volvemos en un minuto con Uruguayos la entrevista.